Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí nuevamente para adorar a Dios. Estamos aquí reunidos en vivo, así que vamos a ingresar a lo que es ah, el, el culto de adoración. Vamos a iniciar primero con la clase. Recuerden que en esta semana o al transcurso de estos días vamos a estar lo que tiene que ver adorando en nuestras casas por el decreto de la iglesia. Así que, disculpe, por el decreto del gobierno vamos a estar adorando en nuestras casas en vivo. Así que vamos a iniciar con una oración inicial y después de esto vamos a iniciar con la clase. Así que oremos. Poderoso y buen Dios que está en los cielos en todo lugar, nos dirigimos ante usted para dar las gracias por este día. Gracias por esta oportunidad de estar aquí adorándote en espíritu y en verdad, como lo dice tu palabra. Gracias por las bendiciones que tú nos das día con día. Bendiga a las hermanas y hermanos que están presentes y ayúdenos a entender más sobre su palabra a través de la lectura diaria de la Escritura. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar lo que es la clase del día de hoy. Como ya el hermano Marlon ha estado conversando con ustedes, o más bien dándole la clase, él ha estado dando la clase acerca de lo que tiene que ver con la adoración. Ahora, las clases que él dio, algunas clases que él dio tienen que ver con lo que es si hay que ser regular o fielmente ir a la iglesia o adorar, que es un mandamiento, el motivo de la adoración. Hay obstáculos que también se presentan en la adoración. Otra cosa que también se da es el principio de la adoración verdadera, el llamado al cambio, la espiritualidad, cómo adoramos hoy en día, y la clase anterior que el hermano Marlon estuvo dando, que fue el cantar. Y ahora vamos a iniciar una nueva clase que tiene que ver con lo que es el futuro, y la hemos titulado Mirando hacia el futuro. Pero mirando hacia el futuro, ¿en qué? Mirando hacia el futuro en lo que es la adoración. Ahora, una pregunta que debemos hacernos es: ¿qué nos depara el futuro en cuanto a la adoración? O sea, ¿qué nos depara el futuro en cuanto a la adoración a Dios? Jesús en Mateo 16, 1 al 3, le dijo a los saduceos y a los fariseos que ellos no entendían las señales, no podían discernir las señales de los tiempos, no entendían cuando algo estaba ocurriendo. Roguemos a Dios que las cosas no pasen como le pasaron a los saduceos y a los fariseos, que Jesús le estaba diciendo que no entendían, no veían, no entendían las señales que ellos veían. Así que nosotros, cuando veamos alguna señal que tenga que ver, alguna señal extraña que tenga que ver con la adoración, podamos estar atentos y podamos entender qué es lo que está pasando. Ahora, una manera de cerciorarse que continuaremos adorando a Dios de la manera correcta, y esto se da en cualquier cosa, es evitar los extremos. ¿A qué queremos decir con esto? Que es malo estar a un lado, tan al vacío como tanto a la izquierda como a la derecha. Es bueno evitar lo que denominamos como los extremos. Entonces, eso es lo que debemos hacer en religión. Ahora bien, nosotros vamos a evaluar algunas situaciones que se han venido dando dentro de lo que es la adoración dentro de la iglesia de Cristo, y también vamos a tener un pantallazo de lo que es en la popularidad, o sea, dentro de las denominaciones religiosas. Ahora, hay muchas que denominamos las demandas culturales. Ese es un primer punto. Las demandas culturales. ¿Qué quiere decir con las demandas culturales? Bueno, que el ser humano se ve inmerso en lo que tiene que ver con la cultura, pero no la cultura con lo que tiene que ver con el arte, ni con lo que es las pinturas, ni nada de eso, sino más bien la cultura que tiene que ver con el entretenimiento. Ahora, ¿qué tanto le gusta a una persona algo? La televisión, la radio, los medios de comunicación. Mire, ahora estamos a través de las redes sociales. Ahora, ¿qué tanto impacta eso dentro de la adoración? Dios advierte a su pueblo acerca del poder que tiene el mundo dentro del cristiano, y
en la humanidad, especialmente dentro del cristiano. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3, vamos a ir allá. Os ruego que presentéis vuestro cuerpo, dice, vamos a ir allá. Romanos 12, 1 al 3, dice de la siguiente manera. Dice, por consiguiente, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y observe lo que dice el versículo 2. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. O sea que Dios nos está advirtiendo en este pasaje a qué es lo que nosotros debemos estar, no debemos adaptarnos, dice, a las corrientes de este mundo. Y eso es lo que pasa en la actualidad. Ahora, la palabra mundo que el autor utiliza aquí, que Pablo utiliza aquí, en el idioma griego significa era. Eso es eión. Ahora, no significa mundo como lo conocemos actualmente, que sería cosmos, o sea, el planeta Tierra, sino que significa una era y un momento específico. Esto quiere decir que esto que Pablo está escribiendo aquí, o en el tiempo que Pablo está escribiendo aquí, tienen sus características, su filosofía y sus prácticas de ese tiempo, igual como nosotros tenemos ahora. Por eso es que el pasaje es trascendente en el tiempo, porque nos sirve a nosotros tanto como le sirvió a los romanos en el tiempo que Pablo escribió. Ahora, el mundo, lo que conocemos como el mundo, no como el globo terráqueo, sino las personas que habitan en el mundo, bebemos constantemente de lo que es el entretenimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos entretenemos con la televisión, con las redes sociales, con el cine, con el Twitter, con el Facebook, con todo lo que tiene que ver con algo que mate nuestro tiempo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, que a través de lo que me influye a mí, la cultura popular que tenga que ver con las redes sociales específicamente, va a determinar cuánto yo entiendo acerca de la adoración. Ahora, la cultura popular también desea algo importante, porque ella ve que los likes, lo que tiene que ver con las redes sociales, atraen a muchas personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que dentro del grupo religioso, ellos quieren que los servicios de adoración sean excitantes, pero que sean alegres, que apelen a las emociones, que los servicios de adoración enciendan esa llama interior. Yo recuerdo una señora que yo conocí cuando trabajaba en una librería, que ella me preguntó a qué iglesia yo asistía, y yo le dije a la iglesia de Cristo, y ella me dijo, ah, sí, esos que son como apagados, así como que no tienen una llama. Y observe cómo la persona de una vez relaciona lo que es un culto de adoración, un servicio de adoración con las emociones. Ellos no quieren complacer a Dios, como dice Juan 4:24, que los verdaderos adoradores le adorarían en espíritu y en verdad, sino que ellos se quieren complacer a sí mismos, a sus emociones. Ahora, en un mundo denominacional, o sea, donde hay muchas denominaciones y grupos religiosos que no son la iglesia de Dios, continuará siendo influenciado significativamente por la tendencia del entretenimiento. O sea, en este caso, por la tendencia de las demandas culturales que tienen que ver con específicamente los servicios de adoración. ¿Qué está de moda? Ya no me conformo con solamente observar una clase, con solamente cantar, con solamente adorar, con solamente oración, sino que ya yo quiero otra cosa. Ya yo quiero una obra de teatro, ya yo quiero un servicio de danza, ya yo quiero un programa que me pongan a mí en la televisión que tenga que ver. Recuerdo que había un programa que se llamaba El Séptimo Cielo. Habían unos grupos religiosos que ponían ese programa y era suficiente para que ellos finalizaran un servicio de adoración. Ahora, eso no está bien. Otra de las cosas que hemos visto es lo que es la pregunta: ¿hacia dónde va la adoración en el futuro? Recuerdo, dice el autor de uno de los libros que hemos consultado, que tiene que ver con la adoración del hombre hacia Dios, que es Thomas Holland, pero él recalca
un señor, un decano internacional de lo que tiene que ver con el servicio de adoración. Él dice que él recuerda en una iglesia bautista de lo que tiene que ver con la convención bautista, específicamente esa rama de la denominación en Carolina del Sur, la cual él estaba invitado, no Thomas Holland, sino una persona que un decano que él leyó, pues un libro, él está citando otro libro, estaba invitado para predicar un domingo en la mañana y él observó cuando la música inicia. Esto no es música a capela, esto es música instrumental. Ya el hermano explicó en la clase anterior cuál es la verdadera forma de adorar en cuanto al canto. Ahora dice que este hombre escucha la música, baja por el pasillo central, vestido de ropas hebreas, con sus manos levantadas, saltando y bailando alegremente. Ahora, muchos en la congregación dicen que bailaron con gozo. Observe qué está ocurriendo aquí. Aquí no es un culto normal o un servicio normal de adoración como Dios lo quiere, sino que ya ahora apela a los sentimientos de la persona, apela como Él quiere mostrar a Dios algo que Él siente por dentro. No es como Dios quiere que tú lo hagas, sino como yo me siento al hacerlo hacia Dios. Entonces, algunas cosas que noté investigando fue que la danza está muy arraigada a muchos grupos religiosos. Y esto quiere decir que el baile está muy arraigado a grupos religiosos. Ellos hacen una distinción entre el baile secular y el baile que tiene que ver con la danza dentro de la congregación. Inclusive dice que hay algunos grupos religiosos que ellos dicen que ellos pueden robar movimientos de otro baile regulares y pueden modificarlos para que entonces puedan servir como como motivo de adoración. Ellos dicen que ellos pueden hacerlo esto, le quitan la parte carnal y solamente dejan la parte espiritual. Ahora, eso no está bien. El futuro, el baile dentro del servicio de adoración o la danza será cada vez más normal dentro de los grupos religiosos y también serán normales dentro de la iglesia de Cristo. Eso es algo, hermano, que se va a ver en el futuro. Eso no es algo de que no se va a ver nunca. Se conoce como apostasía. Entonces, cuando una iglesia empieza a tener falsa doctrina, son cambios sutiles que las personas dentro de la iglesia envían a los líderes religiosos, y si ellos no están atentos, entonces ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que las personas empiezan a practicar falsa doctrina. Ahora, la reacción de algunas iglesias en el pasado, voy a utilizar la palabra mejor, grupo religioso, hacia la rigidez, o sea, la forma como realmente se adora, causa que algunas congregaciones engrandezcan lo que denominaremos como la adoración espontánea. ¿Qué es la adoración espontánea? Bueno, ejemplo de adoración espontánea tiene que ver con lo que dicta mi corazón en el mismo momento. Eso conocemos como la adoración impulsiva. O sea, yo no me preparo, así como dice el texto, que debo hacerlo en espíritu y en verdad. No me preparo como el hermano Marlon nos dijo algunos ejemplos de cómo prepararnos para este servicio en línea, que me vista formalmente, que me haga las cosas a tiempo, o sea, las cosas que usted tiene, que debemos hacer para prepararnos. Ellos no, ellos impulsivamente, esto fue lo que yo sentí en mi corazón, esto es lo que yo saco. Entonces eso es una adoración impulsiva. La adoración personal y también sentimental. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo siento, cómo me siento en ese momento, quiero llorar, quiero estar feliz. O sea, no estoy diciendo que eso sea malo, pero no es una adoración como Dios nos ha mandado, en espíritu y en verdad, sino que es una adoración que no está enfocada en Dios, está enfocada en nosotros mismos. Ahora, algunos religiosos también están preocupados que la forma en que los esfuerzos que se dan por romper la forma de adoración y disfrutar de nuevas formas de adoración. ¿Qué quiere decir eso? Que inclusive dentro de los grupos religiosos ellos se asombran cómo la secularidad de la adoración se ha inmerso en el servicio de adoración, pero tan sutilmente que ellos ni se han percatado de que eso ha ocurrido. La danza, lo que decía el hermano, que algunos miembros de la Iglesia de Cristo, de algunos grupos religiosos, se paran, no todos cantan, sino que se paran unos en ciertas
ciertos lugares del edificio y ellos son los que cantan, como si fuera un coro. Danza, grupo de teatro. Ya nos vamos a presentar, como dice Timoteo, dice, predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Dice, predica. Eso tiene que ver con un acto de hablar, un acto de que tiene que ver con enseñar. No dice que prediques a través del teatro, que enseñes a través de cierta actividad. No, dice, predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Ahora, el cambio en la adoración, esto tiene que ver con lo que es la danza, con lo que tiene que ver el canto, y ya no es a capela, sino con instrumentos musicales, va a ser una característica dominante en los servicios de adoración en el futuro. O sea que dentro de esto usted va a encontrar personas que ya no van a estar adorando en espíritu y en verdad, sino que ahora van a estar adorando de acuerdo a los sentimientos de ella. Ahora, esas son las tendencias futuras que nosotros vamos a ver en la adoración en el futuro. Recuerda que estamos respondiendo la pregunta, ¿qué va a ser de la adoración hacia Dios en el futuro? Ahora, vamos a entrar a otro punto. Nosotros vimos que habían tendencias culturales, o sea, cuánto influye la cultura popular en la adoración. También vimos qué es lo que esperamos nosotros en el futuro en la adoración. Eso es la tendencia que va a haber, o sea, una curva de tendencia a través de la historia que hemos visto y las evidencias, o sea, lo que tiene que ver con el teatro, lo que tiene que ver con muchas cosas que no cumplen un propósito específico y no cumplen como servicio o acto de adoración. Ahora, otra cosa importante, y no quiero que las personas que estén viendo este video me tilden de misógeno, como tildan a Pablo, pero también vamos a ver algo que tiene que ver con las mujeres en la adoración. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el rol de la mujer en la adoración? ¿Cuál es el rol de la mujer en la iglesia? Ahora, esto es debates que se pueden hacer interminables. Dice el autor, dice el hermano Holland, que un cambio significativo en cuanto a la adoración hacia Dios es en el futuro, será que la mujer tendrá un rol más participativo en el liderazgo de la iglesia. O sea, esto quiere decir que se van a ver más mujeres que dirijan oraciones, más mujeres que dirijan canto, más mujeres que prediquen, más mujeres que enseñen, más mujeres que hagan las cosas específicas que hacen los hombres. Ahora, vamos a dar un poco de contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mujer juega un rol importante en la sociedad. Yo, Javier Lara, y Dios no quiere decir que la mujer no sea importante en la iglesia y tampoco que no sea importante en la sociedad, porque la mujer juega un rol muy importante en la sociedad. Vamos a ver algunos ejemplos de mujeres que son exitosas o han sido exitosas dentro de la sociedad panameña. Por ejemplo, ¿se acuerdan de una mujer que se llama Mireya Moscoso? Primera mujer en ser presidenta de Panamá, 1999 al 2004. Hay otra señora que se llama Patricia Roquebert, que es la primera mujer en representar a Panamá en la Organización de los Estados Americanos. Y otra que se llama Ilya Espino de Marota, que es la primera subadministradora del Canal de Panamá. Ahora vemos aquí que las mujeres tienen un rol importante dentro de la sociedad y las mujeres se preparan secularmente y son herramientas, por así decirlo, bueno, no sé si esa palabra esté bien dicha, son entes importantes dentro de la sociedad, así como lo son los varones. Ahora, otro aspecto es que dice que un informe oficial de la Contraloría de la República de Panamá revela que el 63.4% de los estudiantes que se graduaron en Panamá durante el año 2015, adivinen qué era, mujer. Eso lo dijo Ángel López Guía en La Prensa en el 2017, en un artículo del periódico. Ahora, el rol de la mujer, hermano, es importante, como lo hemos dicho, en la sociedad. Sin embargo, dentro de la iglesia es diferente. Ahí es donde cambia un poco. Y vamos a ver que cada quien tiene un rol en específico en este mundo. O sea, Dios, el Padre tiene un rol, Dios el Hijo tiene un rol, Dios el Espíritu Santo tiene un rol, el hombre tiene un rol, la mujer tiene un rol. Cada quien tiene un rol. Y eso no quiere decir que uno sea inferior del otro. Ahora, el pueblo de Dios
debes saber, debes conocer y debes saber aplicar la verdad de Dios en cuanto al rol de la mujer dentro de la iglesia. Ahora, históricamente, usted conoce, o si no conoce, le estamos informando que la iglesia de Cristo ha honrado siempre lo que tiene la palabra de Dios en cuanto al rol de la mujer dentro de las congregaciones. Sin embargo, se tiene conocimiento de que hay grupos religiosos y también dentro de las iglesias de Cristo que no ven incorrecto el rol de la mujer en el liderazgo dentro de la congregación. Ahora, algunos roles en que han tomado las mujeres dentro de la iglesia de Cristo, y eso también lo vemos dentro de los grupos religiosos seculares, es que algunas mujeres dirigen oraciones, otras mujeres enseñan clases para hombres y para mujeres, otras mujeres dirigen canto también. Entonces, inclusive se ha dicho, algunos estudiosos dentro de la iglesia de Cristo han dicho que no tardará mucho en el futuro para que veamos más y más y más y más mujeres dentro de los servicios de adoración y paradas en un púlpito. Ahora, y dicen ellos que cualquiera iglesia que no lo haga, dice, estará desfasada. Ahora, nosotros sabemos que si una iglesia es liderada totalmente por una mujer, en este caso la cosa que el texto prohíbe hacer, es una iglesia apóstata. Ahora, mujeres en la adoración, vamos a ir a un pasaje en la Biblia que se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, a ver qué nos dice Pablo acerca de la salvación, porque es importante, porque muchas personas dicen, entonces ustedes son machistas, ustedes no quieren que la mujer se salva, ustedes no quieren que la mujer sea alguien activo dentro de la congregación. No, eso no es lo que estamos diciendo, porque ahorita vamos a ver que se llama sujeción. Yo me sujeto a mi jefe y mi jefe puede ser mujer. ¿Me explico? Cuando vamos a nuestro trabajo y nos sujetamos a alguien, no tenemos problema de entender el concepto de sujeción. Pero cuando viene a lo que tiene que ver con la congregación o con la iglesia, ya tengo problemas de entendimiento de lo que tiene que ver la palabra sujeción. Vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, dice así: el cual quiere que todos, dice, los hombres sean salvos y vengan al conocimiento pleno de la verdad. Ahora, vamos a ver que Dios nunca ha estado en contra de la mujer. Dios no es misógino. Pablo tampoco es misógino. Dios siempre le ha dado un lugar especial a la mujer, ya sea dentro de la iglesia, dentro de su rol en la sociedad. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, porque muchas mujeres son mencionadas en el Nuevo Testamento. No solamente hombres, sino que también mujeres. Dice que las mujeres eran añadidas a la iglesia también junto con los hombres. ¿Dónde encontramos eso? En Hechos capítulo 5 versículo 14. Ahí encontramos que la mujer, dice, y eran añadidos a la iglesia tanto hombres como mujeres. No dice solamente que eran añadidos hombres, sino que también, dice el autor inspirado, también las mujeres. Ahora, dice el historiador Pablo y el apóstol Pablo también a través de Lucas, que el primer convertido en Europa fue una mujer. No fue hombre, fue mujer. ¿Quién era ella? Lidia. Hechos capítulo 16, 14 al 15. Dorcas también. Dorcas, que era conocida como una mujer que ayudaba y le daba a los pobres, fue resucitada por Pedro en Hechos capítulo 9, versículo 40. Ahora, vemos que la mujer es importante dentro de la Biblia, y si usted quiere encontrar más ejemplos, puede ir al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos que hay muchos más ejemplos acerca del rol importante de la mujer, a pesar, y eso lo vamos a ver más adelante, que la mujer fue la que transgredió. A través de la mujer, dice en Génesis 3, iba a venir la simiente. Sin la mujer no hubiésemos tenido al Salvador. Ahora, vamos a ir nuevamente a 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 8, y vamos a hacer un contraste en lo que es dos palabras que me importan mucho discutir, y es en la palabra hombres. ¿Qué quiere decir la palabra hombre? En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 ya vimos que dice, el cual quiere, refiriéndose a Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. La palabra hombre que utiliza el apóstol Pablo aquí
en ese texto en específico, en el versículo 4, es la palabra antropos, que eso quiere decir tanto hombre como mujer. Ahí viene la palabra antropología, que es el estudio del hombre, no solamente del hombre masculino, sino del hombre como un ente, como un ser, ya sea femenino o masculino. Eso es importante, dice, el cual quiere que todos los hombres, o sea, en español querría decir el apóstol, el cual quiere que los hombres y las mujeres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es importante ir a los idiomas originales, porque ahí yo veo la palabra original. La palabra original ahí es antropo. Pero más abajo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, vamos a leerlo, dice así: por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Ahora vemos aquí nuevamente. En español no parece que hubiese cambio. O sea, yo veo la palabra hombres y veo la palabra hombres, no parece que hubiese cambio, pero la palabra que utiliza Pablo aquí en el 8 es la palabra específica para el ser masculino. Eso quiere decir en el griego que es la palabra aner, que se refiere exclusivamente a la parte masculina del ser humano. Ahora bien, vamos a parafrasear nuevamente el versículo. Pablo no dijo, toda persona debería orar en todo lugar. Él no dijo así. Él no dijo, toda persona debería o debe orar en todo lugar. Tampoco dijo, todo hombre y toda mujer debe orar en todo lugar. ¿A quién Pablo le da el mandamiento? ¿O de quién Pablo espera de quién Pablo espera la acción? Dice Pablo allí en el 8, por consiguiente, quiero que en todo lugar, ¿qué dice ahí? Los hombres del sexo masculino oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Eso es algo importante. Eso es algo importante. La adoración la oración debe ser liderada o debe ser conducida por un varón. Ahora vamos nuevamente más abajo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver una palabra clave en 1 Timoteo 2, 11. Dice, que la mujer, ahora hablando de la mujer, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia, porque yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Ahora vamos a ver una palabra clave aquí en el versículo 11 del capítulo 2. Dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Otro texto dice que esté sujeta. La palabra obediencia aquí quiere decir que esté sujeta. Obediencia o sujeción, ese es el concepto. Que dice el diccionario Vine de la enciclopedia del griego, que esta palabra quiere decir, dice, alguien que está bajo un rango, o sea, un rango menor. Ahora, eso es un término militar, no es que sea, por decirlo así, que la mujer sea inferior. No es inferior, porque la mujer tiene el mismo derecho que nosotros tenemos y tiene el mismo valor que nosotros tenemos, porque el alma de la mujer vale lo mismo que la que vale nosotros, y la mujer vale lo mismo. Pero en cuanto a militarismo, dice Vine que es alguien que está en un rango bajo. Ahora, esto me recuerda dice en Hebreos capítulo, vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos 5, 8. Y mire de quién está hablando allí. Dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús también se sujetó a Dios. Fue obediente a Dios. Y eso no quiere decir que Jesús sea inferior a Dios, sino que él entendió el rol que a él le correspondía en ese momento. Eso es lo que pasa con la mujer y con los hombres. El hombre tiene un rol y la mujer tiene un rol. No es que yo sea menor, sino que yo me acato a lo que Dios me dijo que yo, en mi rol, en el rol que yo tenía que estar. Yo no puedo estar en el rol de la mujer y la mujer no puede estar en mi rol. Yo no puedo estar en el rol de un niño. Yo no puedo estar en el rol de Dios. Yo no puedo estar en el rol de Cristo. Eso fue lo que pasó. Y Cristo dice, y aunque él era hijo, dice, aprendió obediencia por lo que padeció. Dice que él aprendió la obediencia. Ahora, en cuanto al liderazgo en la iglesia, la mujer debe estar sujeta al varón, hermano. Y eso no quiere decir que la mujer sea inferior. Y lo voy a repetir 100, 1200 veces. Porque el movimiento ahora de lo que tiene que ver con el feminismo, es un feminismo, inclusive, es un feminismo
errado, es un feminismo asesino, es un feminismo que no tiene nada que ver con el derecho de la mujer y con lo que la mujer es capaz, porque vemos muchos ejemplos de mujeres dentro de la sociedad que son inteligentísimas, la influencia de ellas es muy grande, y es una buena influencia, no como la influencia que hace el feminismo actual, que tiene que ver con destruir todo, que tiene que ver con yo me hago, el derecho del hombre no vale, el derecho de los ancianos no vale, el derecho de los niños no vale, solo mi derecho vale. Ahí vemos nuevamente que estamos nosotros apelando y viendo qué es lo que nosotros sentimos. Ahora, dos razones que Pablo expone por la cual el liderazgo es limitado dentro de la iglesia, el de la mujer, son dos importantes. Y Pablo no se va a lo que tiene que ver con que si la mujer me cae mal, que si la mujer no está preparada, que si la mujer tiene esto, que si la mujer tiene otro. No, Pablo va al principio. O sea, él dice que la mujer fue creada primero y después fue creado el hombre fue creado, disculpe, primero y después fue creada la mujer. Ella no fue creada, ella fue creada para complementar al hombre, no para dominarlo. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Eso no lo dice Javier, no lo dice Pablo el misógino, sino que lo dice Dios. Dice así, porque Adán fue creado primero y después Eva. Dice, Adán fue creado primero. ¿Por qué la mujer debe estar sujeta al varón? Adán fue creado primero. Otra cosa es que la mujer fue engañada totalmente. Dice en el versículo 14 también, dice, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada, y no fue engañada leve, dice, completamente, y después de ser engañada, cayó en la transgresión. Ahora, esas son dos razones por las cuales el liderazgo de la mujer dentro de la iglesia es limitado. También, pero esto no quiere decir que la mujer no tenga responsabilidad dentro de la congregación. Sí tiene responsabilidades, porque si vamos a Tito, capítulo 2, me dice cuáles son las responsabilidades de la mujer, de los ancianos, de las mujeres jóvenes y de los jóvenes. Me dice así, en el versículo 3, capítulo 1 de Tito, dice, vamos a ir al versículo el capítulo 2, estaba en el capítulo 1, disculpen hermano. Capítulo 2, versículo 3 dice, asimismo, las ancianas, esto es plural de mujer, las ancianas, o sea, las que tienen mayor edad, deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus esposos y a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorto a las mujeres jóvenes que sean prudentes. Dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina y con dignidad. Ahora dice que la mujer cristiana debe ser reverente en conducta. ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer debe ser reverente en cuanto a la forma de hablar y en cuanto a la forma de vestir. Cómo se viste, cómo habla, cómo se dirige hacia al público, cómo se dirige con su familia. Debe ser respetuosa. Y al hombre también se le demanda lo mismo, pero ahorita estamos enfocados en lo que es la mujer. Dice también que no deben ser esclavas del vino y que enseñen lo bueno. Esto quiere decir que no deben ser alguien que le guste la bebida, que no sea bebedora, que no sea borracha, y que enseñe a estar sujeta, que enseñen lo bueno, que enseñen la obediencia. Dice que también las mayores deben enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Usted piensa que el amor es algo que nace y sigue y se extiende. Ahí dice que el amor se puede enseñar también. Entonces dice, las mujeres enseñen a los jóvenes a que amen a sus esposos y a que amen a sus hijos. La negligencia de los hijos, hermanos, se ve ahora en la sociedad mucho. ¿Por qué? No les importan sus niños en las calificaciones, no les importa cómo los niños se están comportando, no les interesa el impacto, por decirlo así, de lo que va a ser el niño si se queda solo. La crianza del niño es algo
que es del hombre, del padre y de la madre. Pero el texto me dice a mí que la mujer debe enseñar al niño. O sea, no es malo que la mujer trabaje, yo no estoy en contra de eso, pero hay que encontrar un equilibrio en cuanto a lo que es qué tanto yo voy a sacrificar de el bienestar de mi familia o de mi hijo por, ah, por lo que es un trabajo. Muchas veces llegan tarde, o sea, estoy diciendo esto para una persona que no sabe, ¿cómo es que se llama? Tener un control en el trabajo con el hogar. O sea, ha descuidado a su esposo, ha descuidado de su familia, ha descuidado a sus hijos. Entonces, ahí hay algo que no está cuadrando. Ahora, la mujer que trabaja en el hogar también es una mujer que merece respeto. No solamente las mujeres que trabajan secularmente, ya sean ingenieras, arquitectas, que tengan algún puesto dentro de la sociedad, sino que también la mujer que trabaja en el hogar, la ama de casa, es una mujer que merece respeto, porque es algo difícil de hacer también. Es algo que demanda nuestro sacrificio, el sacrificio de ella físico y mental, también cansa. No solamente es que yo voy y trabajo físicamente, sino que trabajar dentro del hogar cansa, barrer, trapear, tener la comida. Está desayunando y ya está pensando qué es lo que tiene que hacer para el almuerzo. Está almorzando y ya tiene que pensar qué es lo que tiene que hacer para la cena. Entonces, hay que ver el rol de la mujer dentro de la sociedad, dentro de la familia. El rol de la mujer dentro de la familia es fundamental, hermano. Y más adelante algún hermano hablará acerca de eso, pero porque ahorita no estamos hablando de eso. Ahorita estamos hablando de el rol de la mujer dentro de la congregación. Ahora, la responsabilidad de la mujer es muy importante porque la manera de comportarse y sus acciones determinan las reacciones que otros tendrán hacia Dios. O sea, si yo me comporto de cierta manera, si yo respeto a mi esposo, si tengo un buen hogar, si tengo esto, ellas van a, las personas en el mundo, aunque ustedes no lo crean, ellos ven eso. Porque así mismo como te dicen, y eso que es cristiano, hay otras personas que también están atentas a los buenos comportamientos de nosotros. Ahora, las mujeres deben aceptar la responsabilidad que no Pablo les puso, no Javier les puso, no el hombre que da esta clase les puso, sino que Dios les dio un rol dentro de la sociedad y Dios le dio un rol dentro de la congregación, dentro de la iglesia. La mujer dice en el versículo en 1 Timoteo 2 dice: aprenda en sujeción, no permito que la mujer enseñe ni tenga dominio sobre el varón. El mundo no respeta el rol de la mujer, hermano. El mundo no respeta el rol de la mujer dentro de la sociedad y tampoco lo respeta dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos grupos religiosos no les interesa lo que dice la Biblia, sino que, bueno, como vamos a llamar más mujeres porque este sistema de adoración me está trayendo problemas. O sea, nos vemos como machistas. Vamos a poner a una mujer predicadora y vamos a traer más de esa área, más mujeres para que vengan y llenen la iglesia. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de que yo debo seguir lo que la Biblia me dice. El mundo no respeta a la mujer porque el mundo no respeta a la iglesia. Simple y sencillo. Ahora, para ir terminando, vamos a hacer algo que se llama evaluar el impacto. Evaluar el impacto. ¿Qué quiere decir eso? El impacto que tiene esta manera de ver la adoración en el mundo. La iglesia no está exenta de las corrientes culturales en la actualidad, como ya le dije. Eso quiere decir que hay congregaciones, hermano, usted ve cruzadas de sanidad, usted ve, inclusive ahora con el tema del coronavirus, usted ve personas en el mundo que ellos dicen que ellos pueden curar el coronavirus, que ellos pueden hacer esto, que ellos pueden hacer lo otro, que también lo que tiene que ver con obras de teatro, también solamente, bueno, ya no es necesario congregarnos físicamente, ahora vamos a hacerlo todo por internet, hermano. No nos acostumbremos a hacer todas las cosas a través de la red social, sino que yo necesito ir y congregarme. O sea, hay cosas culturales que influyen en la iglesia, y como lo dijo el líder de ese grupo religioso, hay veces son tan sutiles que yo no me doy cuenta que eso se está metiendo en la iglesia. Por eso es que en Hechos capítulo 20-27 dice que Pablo ordenó a que los ancianos, estuvieran dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para velar, para estar atentos de esas cosas, y que el anciano no sea alguien neófito, sino que sea alguien que tenga conocimiento de la doctrina de Cristo para estar pendiente de esa situación. Ahora,
como lo dije, hay alguna frase o la cultura se puede meter dentro de la congregación, e inclusive nosotros vemos algunas frases como la siguiente, y no solamente en el mundo, sino en los grupos religiosos e inclusive dentro de la hermandad. Alguna frase como la que yo voy a decir ahora. Dicen, todo lo que el cristiano hace es adoración. ¿Ha escuchado usted alguna vez esa frase? Y otra frase, yo la he escuchado muchas veces, otra frase es, todo en esta vida es adoración. Esas dos frases son frases que utilizan mucho las personas dentro de la sociedad e inclusive dentro de la iglesia de Cristo. Dice, todo lo que el cristiano hace es adoración, hermanos. Debemos estar siempre adorando a Dios. Vamos a explicar eso en un momentito, rapidito, para ver que lo entendamos. Dos palabras importantes que debemos comprender es adoración y servicio, hermano. Adoración y servicio. La palabra adoración que Jesús utiliza en Juan 4:24, que dice, ahora aquí que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Es la palabra proskineo en el griego, que significa inclinarse ante o besar la mano de alguien en señal de reverencia y de adoración. Es encontrado en el Nuevo Testamento 59 veces, refiriéndose al momento de adoración, al acto de adoración. Ahora, otra palabra que confundimos es la palabra servicio con la palabra adoración. Esta palabra servicio se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice que es vuestro servicio racional, vuestro culto racional, la parte última del versículo, que la palabra servicio es latreia, que significa un servicio a Dios, una actitud hacia Dios. Es usada en el Nuevo Testamento 5 veces. Ahora vemos que la palabra adoración tiene que ver con lo que es el acto de adoración en sí, cómo yo adoro a Dios, y la palabra servicio tiene que ver con mi comportamiento. Por eso en Romanos 12 él dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos. Dice, renovaos, no os conforméis. Su comportamiento no tiene que ser igual al de este siglo. Y en Hechos capítulo 8, versículo 27, usted recuerda esa historia del eunuco. Vamos a ir allá. Dice que el eunuco había ido a Jerusalén a adorar, hermano. A adorar. Había ido el eunuco a Jerusalén. Dice que había un eunuco principal dentro de la reina de Candace que había ido a Jerusalén a adorar. Ahora, Lucas, inspirado, utiliza, adivine qué palabra. No utiliza la latreia como utiliza en Romanos 12 Pablo, sino que utiliza la palabra proskuneo como lo hace Jesús, que significa adorar. Ahora, le hago una pregunta. Si todo lo que se hace en el día de adoración, o todo lo que el cristiano haga, o todo lo que cualquiera persona haga es adoración, ahora entonces el eunuco ya estaba adorando antes de ir a adorar. O sea, observe eso. Si decimos que toda nuestra vida es adoración, el eunuco antes de ir a adorar ya estaba adorando. Y eso no está bien. Ahora, la vida del cristiano debe ser vivida de una manera reverente hacia Dios. O sea, debe ser una latreia. Debe sentir un servicio hacia Dios, debe ser reverencia hacia Dios, y cualquier cosa que el cristiano haga debe honrar a Dios. Sin embargo, en cuanto a la adoración divina que Dios demanda de nosotros y espera de nosotros, existen actos específicos, hermano, ordenados por Dios que el pueblo debe hacer. Ahora, Cristo distinguió entre adoración y servicio, hermano. ¿Dónde yo puedo ver eso? En Mateo 4:10. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 10, y vea cómo el Señor Jesús en sí distinguió el servicio de la adoración. Dice en el 4:10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si todo en la vida fuera adoración, hermano, nuestro Señor debió haber dicho, al Señor tu Dios adorarás y punto. Pero Él hace una aclaración. Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, ya para terminar, existen dos tipos de servicio, hermano. Existen un tipo de servicio que conocemos como el servicio tradicional y el servicio animado, el nuevo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano?
que en el futuro vamos a ver personas que siguen el patrón divino, o sea, que siguen lo que Cristo ha establecido, y hay otras personas que siguen lo que el mundo ha establecido. Entonces ellos se encuentran contradicciones del mundo. Ellos se encuentran contradicciones que son malas adoptarlas dentro de la congregación. Hay tradiciones que son buenas, según Tesalonicenses 2:15, y hay otras tradiciones que no son buenas utilizarlas, como cuál, la tradición de usar instrumentos musicales. En el 657 al 672, ¿quién lo introdujo? Vitalino. Eso no era costumbre dentro de las iglesias. Otro, bautismo de infantes. Eso no fue establecido en el día de Pentecostés. Eso fue establecido en el 789 después de Cristo por Carlomagno. Ahora, aquellas personas que dividan la iglesia del Señor, hermano, o sea, que hagan distinción entre los que hacen la adoración en espíritu y en verdad y los animados, tendrán que darle cuentas a Dios en el día del juicio final. Ahora, para concluir, hermano, las predicciones, o sea, lo que nosotros decimos aquí en esta clase, están relacionadas con la adoración a Dios, están limitadas al carácter humano. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que puede ser que en el futuro sea una lenta transición a lo que nosotros hablamos hoy, o la transición sea rápida. Eso es debido al corazón humano y debido al comportamiento. O sea, se pueden dar ciertas cosas de las que hemos hablado, como puede que tampoco se den. Ahora, los hijos deben respetar y honrar, los hijos de Dios deben respetar y honrar la palabra de Dios. Juan 4, 23 al 24. El ahora viene cuando los verdaderos adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad. Ahora, tributad, dice, vamos a ir y terminamos con un salmo, el Salmo 29, 1 al 2. Ya con eso terminamos el estudio de hoy. Salmo 29, 1 al 2. Vamos a ver qué me dice a mí acerca de Dios. Dice así: tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. Recuerda, hermano, adoremos en espíritu y en verdad. Así que gracias por su atención y esperemos disfruten lo que sigue del servicio de adoración. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.